Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a poner sobre el autor Ernesto Garzón Valdés, junto a mis compañeros Rafael Márquez, Kevin Tuirán y mi persona Germán Salgado. Espero que sea de su agrado esta presentación. Ernesto Galván Valdés es un diplomático, filósofo y profesor universitario argentino, nacido en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y nacido en 1927 en el seno de una familia estrechamente relacionada a la política, a la historia política y universitaria de la misma ciudad. Su padre, su padre era uno de los dirigentes de la llamada Reforma Universitaria, la cual afectó a la nación de Argentina y a toda Latinoamérica. En 1949, Garzón Valdés viajó a Europa, donde estudió en las universidades de Bélgica y luego volvió a Argentina, donde terminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba. Posteriormente viajó a Madrid. Garzón Valdés ha sido profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, hasta que tuvo que exiliarse a Alemania por razones políticas. Ya estando en Alemania, se desempeñó como profesor en las universidades de Bonn, de Colonia y Maguncia. El año de su exilio fue en 1976. Fue miembro del Servicio Diplomático de Argentina, al servicio de la Embajada de Argentina en Bonn, hasta que fue expulsado en 1997 por razones 1977 por razones políticas. En 1900 En 1981 ocupó la cátedra de Teoría Política de la Universidad de Maguncia y ha sido profesor universitario en diversas universidades de Europa y Latinoamérica, destacándose su colaboración especial con la Universidad Pompeu Fabra de España y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Para todos, saludos a los compañeros, al docente Abraham Bechara. Mi nombre es Germán Salgado Casas. Yo voy a hablar sobre las principales obras, artículos y libros y los tesis, postulados y elementos teóricos y prácticos del autor Ernesto Garzón Valdés. Bueno, comenzamos por las principales obras, artículos y libros, y entre ellas tenemos El Derecho y Naturaleza de las Cosas, que es un análisis de una nueva versión del derecho natural en el pensamiento jurídico alemán contemporáneo.
En él se ocupa de analizar detalladamente la obra de 7 autores que hoy por hoy se consideran los representantes más significativos del llamado Renacimiento del Derecho Natural, cuyo renacimiento de esta corriente teórica del derecho, que como sabemos se creía casi muerta a inicios del siglo XX, reanimó la fama de un viejo debate, de una cuenta pendiente con el positivismo jurídico. Tenemos otra obra también llamada El velo de la ilusión, apuntes sobre una vida argentina y su realidad. Esta cuenta la historia de un ciudadano cordobés llamado Félix Ahumada, y a través de ese relato desfila la historia contemporánea de la Argentina. A través de la figura de este, Garzón Valdés da su testimonio sin concesiones ni reticencias de la vida política argentina que conoció de cerca como embajador y docente universitario, a la que él fue exiliado en Alemania en 1976. Bueno, tenemos un libro muy importante de este autor que se llama El Derecho a la Justicia, en 1987, y se divide en varias secciones. En la sección primera se presentan algunos de los diferentes tipos de conocimientos y relativos al derecho. En la sección segunda, los marcos doctrinales y teóricos desde lo que histórica y actualmente se pretenden aprender los distintos problemas que suscita el derecho. En la sección tercera se presentan los elementos fundamentales de la estructura de los sistemas jurídicos. En la sección cuarta contempla los aspectos típicos de interpretación y aplicación del derecho desde perspectivas actuales. En la sección quinta se presentan algunos de los conceptos jurídicos fundamentales y de los problemas que suscitan en nuestro tiempo. La sección sexta trata de explorar algunos de los dominios limítrofes del sistema jurídico mediante la indagación de cuestiones fundamentales para el derecho, como el problema de su normatividad o sus relaciones con la moral y con el poder. Y por último tenemos que en la sección séptima se abordan algunos de los problemas de legitimidad más característicos del derecho. Bueno, entre otros libros, otros artículos u obras de este autor, de los cuales tiene muchos, tenemos 5 consideraciones acerca de la concepción de los derechos sociales en Robert Alexi, llamado Derechos Sociales y Ponderación. Tenemos otro libro llamado Derecho, Ética y Política, de este mismo autor en 1993. Tenemos Ética, Disenso y Derechos Humanos, que es un libro de Ernesto Garzón en compañía de Javier Muguerza. Y Garzón Valdés aquí no cree que el fundamento de los derechos humanos pueda encontrarse ni en el consenso ni en el desenso. Como bien sabemos, pues para el que no sepa, el consenso es cuando se colocan de acuerdo un grupo en conformidad, y el disenso es cuando no se colocan de acuerdo. Habla sobre que la idea, lo que hay que hacer es seguir la vía inversa, justificar el consenso y el disenso desde una idea regulativa, desde un punto de vista moral, para cual el imperativo de universalidad o de imparcialidad ofrece un buen apoyo. Bueno, proseguimos con los tesis, postulados y elementos teóricos y prácticos. Y hablamos sobre los deberes positivos generales y su fundamentación. Bueno, aquí el autor expone algunos argumentos formulados en contra de la aceptación de los deberes positivos generales y su posible equiparación a los deberes negativos generales. Aduce que las mismas razones que suelen invocarse para la fundamentación de los deberes negativos generales valen también para los deberes positivos generales, de tal manera que sería contradictorio aceptar los primeros y rechazar los segundos. El autor espera poder mostrar que los deberes negativos generales tienen que ser completamente complementados con los deberes positivos generales, a fin de que un sistema de ética normativa pueda cumplir las funciones pragmáticas que de él se le esperan. Otra tesis muy importante de este autor es el coto vedado. En términos generales, aquí Garzón Valdés se refiere al coto vedado como aquel que determina las condiciones para ser un buen ciudadano moral. Conforme a este entendimiento más general, el coto vedado refiere a todas las exigencias derivadas del respeto a la dignidad humana
y nos refiere a deberes estatales destinados a garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir una vida decente. En sentido similar, el autor se ha referido a los derechos incluidos del coto vedado como aquellos vinculados con la satisfacción de los bienes básicos, es decir, los necesarios para la realización de cualquier plan de vida, bienes básicos que el autor no duda en asociar con la idea de necesidades básicas, naturales o derivadas. En otros textos sobre el coto vedado, Garzón vincula al concepto más directamente con el derecho constitucional y lo define como aquel ámbito constitucional que incluye principios y valores cuyo respeto o implementación permite asegurar un funcionamiento cabal de la democracia representativa. Consenso, racionalidad y legitimidad. En esta tesis el autor expone que en la filosofía política contemporánea hay dos conceptos que juegan un papel esencial para el tratamiento del problema de la legitimidad del Estado, el del consenso y del de racionalidad. Sin embargo, la importancia que generalmente se concede a estos conceptos no significa que exista acuerdo acerca del contenido semántico de racionalidad y acerca de las situaciones en que ha de practicarse el consenso racional, que es lo que se supone permite juzgar acerca de la legitimidad del orden estatal. En el desarrollo aquí el autor propone recordar brevemente con ejemplos posiciones que toman como marco del consenso alguna de las dos situaciones mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas, la situación fáctica o la hipotética. Expone el concepto de racionalidad que ellas sustentan y sugiere un concepto de legitimidad en que el consenso y la racionalidad juegan un papel diferente del que suele atribuírseles. Por último, una de las tesis o postulados más importantes de este autor es algo más acerca de la relación entre derecho y moral, en la cual permiten poner de manifiesto como una adecuada comprensión del derecho como práctica normativa que se pretende justificativa de acciones que afectan a terceros, que nos llevan a vincular el derecho con la moral, sin por ello, primero, abandonar las filas del positivismo, ni, segundo, caer en un discurso acrítico en relación con el derecho. Esas tesis además pueden verse como una invitación a una reflexión acerca del fundamento último y de las claves que permiten entender cabalmente la denominada pretensión de corrección del derecho. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta de mi compañero Rafa, que fue muy enfático en el tema de la reseña sobre el maestro Ernesto Garzón Valdés, yo quiero hablarle un poco sobre cómo aportó al tema de la argumentación jurídica. La estructura de la argumentación filosófica expuesta por el maestro Ernesto Garzón Valdés plantea diferentes dispositivos hermenéuticos que son capaces de ¿qué? De brindar una mirada con tesis sólidas sobre sendos caminos del campo jurídico. Uno de los grandes aportes al campo suscrito fue consolidar una teoría sobre los deberes negativos generales y también deberes positivos generales. Se dan por acción, contrario sensu. Los deberes positivos generales se dan por omisión también. El primero, ¿qué causa o qué genera? Genera un daño y por lo tanto se exige cumplir su deber. De manera que mientras que el segundo es beneficioso, es decir, que no daña, y no es exigible por razones universales. Por otro lado, suscita un debate por no acabar en el marco de la filosofía del derecho, que es el derecho y la moral. Esa compleja estructura que pasa por las posiciones deontológicas e interpretativas, es decir, de la norma. De igual forma, entre los derechos existentes y la moral, en su doble versión de moral positiva y de la moral crítica o ética, se da una conexión conceptual necesaria. Al menos los legisladores y los funcionarios tienen que adherirse a la regla de reconocimiento por las razones morales sobre, como lo dice Garzón Valdés. Esa es la primera tesis. La segunda tesis es muy clara y explícita y habla que la anterior es relevante, o sea, la primera tesis es relevante para entender cómo es y cómo funciona la realidad del derecho, pero su aceptación no implica adoptar de un lado la moralidad blindada frente a la crítica del derecho positivo. De manera
que los fundamentos teóricos expuestos en el punto primero puede sintetizar en la idea de corrección, que desarrolla en el marco teórico y a profundizar en el camino que conduce a una comprensión. ¿Una comprensión qué? Una comprensión adecuada del nexo entre la corrección jurídica y la corrección moral. En esa lógica, el punto 2 sustrae esa idea kelsiana de la peligrosidad en juntar a la moral del derecho y la contrapone con la realidad individual de aceptación de la norma, que roza en lo moral donde puede verse caída, es decir, una norma no se ajusta a nuestra creencia o conciencia moral, puede existir una valoración superior a los criterios subjetivos. Esto es un tema muy controversial y se da en el diario, el tema de la moral, el tema del derecho, porque es algo subjetivo, no es algo objetivo como tal o no es algo estándar, siempre es algo que va con el ser. De igual forma, esta idea soslaya en la fundamentación del Estado espacio de manifestación de la sociedad y por lo tanto de la democracia, planteamiento que sitúa también la teoría de paternalismo, justificado, consenso y disenso, y legitimidad. Pero especialmente la teoría del coto vedado, parece que el andamiaje argumentativo de la teoría de Garzón Valdés oscila confundiendo el voto vedado en lo correcto. Así la autoridad democrática solo puede pronunciarse sobre situaciones moralmente insignificantes, o bien hay un espacio mayor para la democracia que el de los deseos secundarios. Un espacio de objetividad que sin embargo está más allá del coto vedado. Luego entonces, observando holísticamente, aporta una interpretación enriquecedora del tema. Siguiendo con la misma explicación, vamos a dar los ejemplos, dos clases de ejemplos de modelo argumentativo desarrollado por este mismo autor, que es de muy grata importancia. En la sentencia 214 del 2016, la Honorable Corte Constitucional levanta la suspensión de los términos decretada en los procesos correspondientes a los expedientes y declara la validez de su matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Es decir, existe una defensa constitucional a las minorías. Podemos observar en el análisis de la sentencia y el modelo argumentativo de Garzón Valdés una correlación muy interesante en la postura argumentada, en ambos casos frente a la teoría del coto vedado y los derechos fundamentales. Ahora, también podemos destacar el auto 042 del 2017 de la Corte Constitucional. En génesis de una solicitud de nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional, la C699 del 2016, ¿qué habla esta sentencia? Es una sentencia que resolvió exequible los artículos primero y segundo del acto legislativo 01 del 2016. El auto resuelve y rechaza por falta de legitimación las solicitudes de nulidad de la sentencia emitida. En el concepto de legitimación y legitimidad hallamos un punto de confluencia con los desarrollados hermenéutica del maestro Garzón Valdés, a su vez los límites fácticos de los mismos. En sus estudios sobre filosofía del derecho y filosofía política, Garzón Valdés expone una clara crítica a las teorías jurídicas y políticas acerca de la moralidad y la ley, es decir, acerca de las teorías positivistas y naturalistas, así como el balance, armonía, la comparación, los pros, los contras y también las contradicciones y los defectos de estas. Garzón Valdés, más que proponer una solución, mejor dicho, él criticaba estas teorías basadas en las complicaciones jurídico-éticas y morales que implicaba en la aplicación de la ley. Es decir, Garzón Valdés exponía
los dilemas morales y cómo estos, bueno, tenían relación de alguna forma u otra con el derecho, más específicamente con los derechos humanos y con la defensa de los derechos. Es decir, Garzón Valdés trataba de explicar cómo la moral tenía mucho que ver con el derecho, pero también cómo esto se afectaba mutuamente. Es decir, la moral afectaba el derecho y el derecho afectaba a la moral, así como a aquellos responsables de administrar la justicia. Mientras que algunos administraban justicia aplicándose en la ley estrictamente en ellas, y otros que la cuestionaban moralmente pero igualmente la aplicaban, o que simplemente a su manera la cuestionaban, generando en estas contradicciones con respecto a ciertos problemas, como por ejemplo, esta ley es injusta pero es ley, o pienso que esta ley es incorrecta pero igualmente hay que seguirla. En resumen, mi análisis es que Garzón Valdés trataba de explicar cómo el equilibrio entre la moral y la ley afectaba a la sociedad y también a la administración de justicia, porque en el derecho, tanto la ley como la moral se afectan mutuamente y por consiguiente genera muchas complicaciones, desde contradicciones y defectos que son visibles para algunos más que otros.